QR País Documentales presenta La cárcel del fin del mundo. Siempre me gustó la frase fin del mundo, tan atractiva como inquietante, digna de una novela de ficción. Nuestro fin del mundo está en Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Fundada en 1884 por el marino Augusto Lasser, se ubica en la costa de la isla grande de Tierra del Fuego, que da a la bahía de Ushuaia, en el canal de Beagle, y está rodeada por la cadena montañosa del glaciar Martial. Ushuaia, con una población de más de 50.000 habitantes, es considerada generalmente como la ciudad más austral del mundo. La palabra Ushuaia proviene del idioma yagán ush, al fondo, y huaya, bahía o caleta, y significa bahía profunda o bahía al fondo. Los primeros pobladores de estas tierras fueron cazadores y recolectores nómadas. Las teorías dominantes difunden que la migración de nuestro continente se produjo desde el norte de América hace 11.000 años por el estrecho de Bering, cuando el congelamiento del planeta produjo un corredor de hielo permitiendo el paso de la población nómade de Asia hacia América. Emparentados con estos grupos, habitaron los tehuelches, los pueblos Ona y Jaush, aunque en la actualidad cada vez cobra más fuerza el poblamiento multidireccional, es decir, que también arribaron a estas zonas por la vía ultramarina, sean balsas o canoas. Desde los archipiélagos occidentales de la Patagonia llegó otra oleada de pobladores, los nómadas del mar, yamanas y Kaweskar. En América vinieron, el ingreso de gente a América era caminando por lo que era el estrecho de Bering. Hoy en día ya se sabe que no es solamente ese ingreso de gente. Por eso ocurrió hace 10.000 años atrás. Bueno, a la altura de Bariloche hay lugares que tienen 15.000 años de edad con la presencia del hombre. Y Tierra del Fuego lo mismo, o sea, 8.000, 10.000 años. Entonces, estamos viendo que eso fue antes de esa gente. Y para esa gente, bueno, habrá llegado caminando hasta Tierra del Fuego, no lo sé. Pero sí se sabe que hubo oleadas de navegaciones. Pero volviendo a la denominación de fin del mundo, qué atractivo y aterrador saber que aquí comienzan o terminan miles de aventuras. Un faro, San Juan de Salvamento, apodado el faro del fin del mundo, del cual dicen Julio Verne se inspiró en el título de una de sus novelas, guiando los destinos de tantos viajeros, de tantos sueños y tantas penurias. Su construcción data de 1884, cuando la División Expedicionaria al Atlántico Sur, al mando del comodoro Augusto Lasser, estableció en la isla de los Estados una subprefectura marítima, un penal y una estación de salvamento para auxilio de los numerosos naufragios que se producían en las inmediaciones del Cabo de Hornos. La geografía marítima también nos presenta el canal de Beagle, por donde navegó, entre otros, el comandante Fitzroy durante el famoso viaje de Charles Darwin
alrededor del mundo entre 1831 y 1836. Y ahí, en el escenario recóndito de la Isla de los Estados, en San Juan de Salvamento, fue construido el primer presidio militar que funcionó entre 1884 y 1889. Fue trasladado a Puerto Cook en 1900 y en 1902 nuevamente trasladado a Bahía Golondrina, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde se construyó el actual edificio con 5 pabellones. Funcionó como cárcel entre 1902 y 1947. La dureza de las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico de la ciudad más austral del mundo reforzaban la seguridad del presidio, destinado a delincuentes comunes, reincidentes de la más alta peligrosidad, como también a veces para detenidos de afiliación anarquista. El penal supo alojar más de 540 presidiarios. Carecía de muro de circunvalación, estando este suplido por un alambrado. Unas 250 personas, entre guardiacárceles y celadores, custodiaban a los presos. Los que se consideraban de buena conducta trabajaban en la tala de árboles para leña y en las últimas etapas de su funcionamiento en las obras públicas para la ciudad, que también estaba en construcción. Un pequeño tren que conducía hasta la actual ubicación del Parque Nacional Tierra del Fuego transportaba a los reclusos. Existen archivos fotográficos en el propio museo del presidio que dejan constancia de que hacia la década del 20 los presos formaban una banda de música que animaba a los habitantes en los días domingo. La idea de Ushuaia era hacer una colonia penal. Si mandaron hasta mujeres en 1896, mandaron menores de edad. Ahora, y terminó en la cárcel de reincidentes. Cambió totalmente. La inmigración fue tan grande que no venían solamente los chicos buenos, había muchos chicos malos. Entonces la Penitenciaría Nacional no daba abasto, tenían miles de presos. Entonces dijeron, déjense de bromar con la colonia, lo estoy diciendo así de una forma... Sí, pero está buenísimo para entenderlo. Bueno, transformamos todo esto en una cárcel de reincidentes o todo lo que sea descarte lo mandamos para allá. Durante la dictadura de Lonardi, serán detenidos los sindicalistas Andrés Famini, José Natalini, José Espejo, Eduardo Buletich, Hugo Di Pietro, José Alonso, así como Héctor Cámpora, quien años después sería elegido presidente de la Nación, junto a 2.200 dirigentes más que fueron recluidos al penal de Ushuaia. De los reclusos más importantes, podemos nombrar a Cayetano Santos Godino, apodado el Petiso Orejudo, un joven psicópata que protagonizó los primeros asesinatos en serie de la Argentina. Entre los detenidos con fines políticos, encontramos al anarquista Simón Radovisky, condenado a reclusión perpetua por el atentado que mató en 1909 al entonces cuestionado jefe de policía Ramón Falcón. Radovisky logró escapar con ayuda de sus camaradas y con la complicidad de un guardiacárcel llamado Miguel Rosigna, anarquista, quien se infiltró en el penal empleándose como guardiacárcel. Simón fue capturado y regresó a prisión hasta ser indultado por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1930. El penal fue uno de los principales motores de la actividad económica de la ciudad hasta que el 21 de marzo de 1947
fue clausurado por Roberto Pettinato padre, por órdenes del presidente Juan Domingo Perón, basado nuevamente en motivos humanitarios. Hay que imaginar la libertad a través de un paisaje, de historias secretos, de vientos, de mareas, de abrazos, llantos, lo que puede transmitir un misterioso código país. Editorial Olivia nació como un lugar, un espacio para los autores y los artistas independientes, para ayudarlos, para acompañarlos a que den a conocer su obra. Y lo distinto que hacemos es que nosotros publicamos libros, pero la relación con los autores en realidad comienza a partir de que tenemos los libros salidos de imprenta. Ahí es cuando empezamos realmente a acompañarlos y esa es una de las etapas más importantes para nosotros. Siempre decimos que las editoriales no estamos para criticar la obra de los autores, sino para que sea publicable, para ayudarlos a que sea publicable. Desde la corrección literaria, el diseño editorial, la ilustración, todo lo que lleva a la publicación del libro. Nuestras principales líneas a seguir, y creo que son principios muy importantes para todas nuestras obras, tienen que ver con la protección animal, la protección del medio ambiente, el derecho a la infancia, los derechos de la mujer, la diversidad. Todas nuestras obras siguen esos principios que creemos que son básicos para Editorial Olivia. No, eso es un mito del pasado. Hoy en día un libro se vende con un clic en un celular y se manda a cualquier parte del país. Sí tenemos nosotros unas librerías que son una red de librerías que se pueden ver en nuestra web, que son librerías como esta, que uno se puede sentar tranquilo a tomar un café y a leer un libro, ¿no? Que creo que ahí radica a dónde arranca la experiencia de leer uno de nuestros libros. Le diría que se anime, que lo haga, que dé a conocer su obra, que no está solo en este proceso, que todos los que hacemos Editorial Olivia estamos para acompañarlos y los vamos a acompañar y que se animen a hacerlo. El espacio está, así que solamente ahora tienen que contactarnos porque es lo que a nosotros nos apasiona hacer, así que pueden contar con nosotros para todo este proceso y para la publicación de su libro. QR País presenta Zoológicos Humanos. Y si pensamos que bajo la justificación científica existió a fines del siglo XIX los llamados zoológicos humanos, desde el presente criticaríamos duramente esa concepción inhumana y que va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. Las exposiciones coloniales fueron la ocasión de presentar al público de la metrópoli una muestra de los diferentes pueblos colonizados, puestos en escena, en situación forzada en un ambiente reconstruido. Karl Hagenbeck fue el promotor de las exhibiciones humanas realizadas en el Jardín de Aclimatación de París, que se realizaron desde la década de 1870 hasta principios de la década de 1930. Traía animales, ¿cierto?, a Hamburgo y en algún momento determinado se da cuenta que las personas que acompañaban a los animales provocaban más curiosidad.
Por lo tanto, si traía, no sé, renos de Laponia, traía a Sami, que acompañaba a los renos, y la gente se quedaba mirando a los Sami, no miraba a los renos. Entonces el tipo, con toda la, no sé cómo decirlo, aquí en Chile Sí, le llamaríamos chispeza. que fue un término creado por un jugador de fútbol, Gary Medel, que justamente esta inteligencia, exacto, esta inteligencia picarona, yo creo que por ahí va. El tipo se da cuenta de que ahí hay un nicho de plata y empieza a traer lapones, sami, africanos y qué sé yo, y se empieza a armar este circuito a nivel global, ¿cierto? El tipo empieza a poner a gente en todas partes del mundo y empiezan a llegar una cantidad de personas increíbles, de África, Oceanía, Asia y por supuesto América, y por supuesto las personas más requeridas eran aquellas que provocaran mayor curiosidad, en este caso los fueguinos, los patagones, que eran de esta última parte del mundo, ¿no? Ese es un poco el inicio de esta historia. En septiembre de 1881, 11 fueguinos fueron exhibidos. Habían sido raptados en las costas del estrecho de Magallanes por Jan Willem Holland, marino alemán. En los primeros días, la hija menor de uno de ellos murió. Luego de París, fueron exhibidos durante 3 semanas en Berlín, donde los alojaron en el recinto de las avestruces. La gira siguió rumbo a Leipzig, Múnich, Stuttgart y Nuremberg. Para entonces ya se encontraban bastante enfermos. Y camino a Zúrich murió una mujer apodada Gret. La salud del resto del grupo estaba tan frágil que debieron cancelarse todas las presentaciones en Suiza. Fue en ese momento cuando el empresario Karl Hagenbeck intervino y envió de regreso a Punta Arenas a los 5 sobrevivientes de la gira, ya que el responsable de llevarlos había dado un depósito de garantía por los mal llamados indios. En el viaje murió el fueguino apodado Andrés. Solo sobrevivieron 4. ¿Cómo fue el proceso de secuestro y captura en cada etnia particularmente? O sea, había, contanos un poquito cómo era, había, no sé, por decir, vamos a poner un poco para que la gente entienda, había piratas locales, había viajeros, ¿cómo fue el tema del secuestro? ¿En qué se basaban? ¿Este tipo tenía gente acá, navegaba por nuestras costas? ¿Cómo fue? Tenía gentes, en Punta Arenas tenía, por ejemplo, a un ballenero belga, de nombre Maurice Mert, y este tipo de hecho fue la primera foto que yo obtuve, que conocí con respecto a este tema. Él aparece en esta foto, ¿ya? Es una foto, yo creo que si la mostramos en algún minuto más adelante, qué sé yo, después la gente la puede ver, que la busque Selknam de 1889, y va a aparecer esa foto con este personaje. Este personaje, bueno, Hagenbeck tenía este personaje y tenía otros empresarios, por ejemplo, en Punta Arenas. Y estos tipos lo que hacían era engañar, capturar, subir a los barcos a personas, digamos, en este caso de origen cahuéscar, a los Selknam, no hablaban el idioma, se comunicaban por señas, y era imposible que les comentaran todo lo que tenían que hacer, y no existía nada de eso. Lo que sí había era el interés de una sociedad europea, en este caso Alemania, el Imperio Germánico, esta unión entre la ciencia, ¿cierto?, entre el poder político y el poder empresarial, de convencer a los estados en que esta empresa era una empresa científica. Por lo tanto, ahí encontramos las cartas del gobierno prusiano, ¿cierto?, a Chile, diciendo, oiga, por favor permita la salida de, entre comillas, por favor, araucanos, patagones, fueguinos, en áreas de la ciencia, etcétera, etcétera. Es un poco la mecánica. Por un lado la diplomacia, por otro lado llevando a la gente de inmediato, era un verdadero secuestro. En las representaciones que hicieron de estos grupos, nada hacía señalar que eran canoeros, sino todo lo contrario. Los presentaron como nómades terrestres. Las fotografías tomadas y los grabados e ilustraciones realizados a partir de aquellas exposiciones fueron tomadas como verdaderas y adquirieron carácter científico con enfoque antropológico de la época. Desde el 6 de mayo hasta el 31 de octubre de 1889,
se celebró en París el centenario de la Revolución con una exposición universal. En el marco de la celebración de igualdad, fraternidad y libertad, se exhibieron 11 indígenas Shellman. Maurice Maitre raptó en la bahía de San Felipe a toda una familia, a quienes llevó atados con cadenas. De los 11, 2 murieron en el viaje. Fueron presentados tras rejas como supuestos caníbales. Todas las tardes les arrojaban carne cruda de caballo y los mantuvieron sucios y sin posibilidades de higiene, para que tuvieran la apariencia de salvajes. Todo para obtener beneficios comerciales. Ante las inhumanas condiciones de la exposición, la sociedad anónima Missionary Society comenzó a exigir la liberación y el retorno de esta familia a Tierra del Fuego. Fue tal la presión que obligó a Maitre a cancelar la gira por Inglaterra, dirigiéndose a Bélgica. De los 11 Shellman, solo 7 llegaron con vida a Petit Carmes, en Bélgica. Una vez en Bruselas, fueron exhibidos en el Musée du Nord, el cual ofrecía una amplia variedad de atracciones, desde equipos eléctricos hasta obras de teatro con actores enanos. Fue en ese contexto que el grupo de 7 Shellman fueron encarcelados por la policía belga en la sección de extranjeros. Tras este episodio, Maitre y el grupo de Shellman volvieron a Inglaterra, desde donde se embarcaron de regreso a Tierra del Fuego. De los 11, solo regresaron 6. En Suiza, cuando encontramos los restos, también un poco lo mismo. Los colegas suizos nos dicen: ustedes le están poniendo rostros a estos cuerpos y nosotros le estamos pegando los cuerpos a estos rostros que ¿me entienden, no? O sea, hay un juego muy bonito, sí, muy fuerte desde el punto de vista. Un poco esa experiencia dura, ¿cierto? Lo que también me hace a mí como historiador cuestionar los métodos que utilizamos desde la academia al no involucrar a las comunidades protagonistas de su historia. En junio, 2 familias de mapuches fueron exhibidas en el jardín de aclimatación, un grupo de 6 hombres, 4 mujeres y 4 niños. Fueron llevados hasta el lugar por el alemán Richard Fritz, que según algunos registros había participado en un guillatún en la comunidad de estas familias, lo que indica un nivel de cercanía y que no fueron llevados por la fuerza, sino engañados hasta Europa. Yo te diría que hay una mirada desde el exotismo. O sea, es fotografiar lo diferente, fotografiar lo distinto, fotografiar cuán distantes somos tú y yo. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, fueron 14 mapuches de la zona de Tirúa, de acá de Chile, de la zona de Tirúa. Esto queda en el sur de Chile, digamos, en la región del Biobío. No tuvieron tanto éxito porque estaban muy vestidos y sus rostros eran muy similares, incluso los comparaban, son muy similares a la gente de la serranía de, qué sé yo, de tal parte de París, o sea, perdón, de Francia. Entonces, no eran tan distintos, por lo tanto el éxito comercial no era tanto. Durante la exposición en París, la representación se hizo a través del juego del palín, antecesor del hockey, y por el uso de sus instrumentos, sobre todo por el sonido de la trutruca. Después de París, la gira continuó rumbo al zoológico de Berlín y a una feria navideña en Hamburgo y en el Palacio de la Moneda, en Chile. Cuántas impropecias, cuántas injusticias. En nombre de Dios, la ciencia o el comercio, dinero o poder, una ecuación que atenta contra cualquier principio de libertad.